Hoy nos está visitando Saúl Helguera, que es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que forma parte de este informe del CIES, que creo que todo el mundo debería leer. Además es gratuito y está para descarga, ¿no? La publicación, que tiene diferentes enfoques. El económico, que es el laboral, el político también, pero aquí hay un tema que es sustancial y que creo yo me siento responsable, porque claro, eh, hablamos de la xenofobia. Creo yo que sería bueno que Saúl nos explique qué finalmente es la xenofobia para luego entender el problema que estamos enfrentando respecto, ¿no? A esta comunidad que está presente en el país. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Un gusto poder estar aquí contigo y poder justamente tener este espacio de diálogo para poder conversar sobre el problema de la xenofobia dirigida a los migrantes venezolanos. Exitosa. Bueno, sobre la xenofobia es básicamente una actitud de discriminación hacia una persona por la nacionalidad. En este caso se habla de xenofobia o en algunos términos se escucha el término venezolofobia. Justamente es una discriminación dirigida hacia los migrantes venezolanos. Y la intención de esta investigación ganadora del CIES y financiada a través por el GIZ era justamente tratar de entender qué cosa hay detrás de este proceso, qué cosa hay detrás de este evento y qué cosa hay detrás de esta actitud de rechazo de los nacionales hacia los migrantes venezolanos. Bueno, de por sí, históricamente somos un país que tiene muchas taras, entre ellos, por ejemplo, la discriminación y el racismo. Eso no lo hemos podido resolver, lo seguimos todavía teniendo como parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Eso para empezar, ¿no es cierto? Ese es uno de los principales problemas que enfrentamos. Sí, en realidad la discriminación y el racismo es algo que es propio de nosotros, y no solamente del Perú, básicamente de varios países de la región. Es algo que no se puede resolver porque no se ha tocado, en algunos casos se esconde o en algunos casos no se tiene en consideración. Si bien se sabe, no se dice nada, o si bien se sabe, prefiere ocultarse. A eso ya hay que sumarle la llegada de un grupo que consideramos a veces distinto, que consideramos diferente, y cómo también los problemas propios que tenemos, además de lo ya mencionado como la discriminación, como por ejemplo la saturación de los servicios públicos, la delincuencia, que ya era un problema en el país, cómo estos eventos o estos cambios en el número de venezolanos puede afectar en estos sentimientos y actitudes de rechazo. Bien, eso sobre todo el rechazo. A ver, tenemos 2 millones de venezolanos aquí en el país. Los estamos asumiendo en diferentes ámbitos de la vida misma. Entonces el peruano dice, hey, antes que tú estoy yo. Ese es un primer criterio seguramente que ustedes han encontrado que les ha permitido estructurar este informe respecto a la xenofobia del peruano hacia el venezolano. Sí, en realidad está siempre, este estudio tiene 2 partes, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. En la parte cualitativa se escucha mucho lo que tú dices, ¿no? Exitosa. Primero estamos nosotros y luego están los demás. Pero también dentro de ese primero estamos nosotros y están los demás es porque a nosotros no nos han resuelto los problemas sociales que tenemos una larga data de problemas sociales que ya venimos manteniendo, arrastrando. Entonces es muy difícil aceptar un grupo extranjero si nosotros mismos no hemos podido resolver los problemas que tenemos para nosotros. Pero es que somos un país pobre, pues, para empezar. Entonces es bastante difícil, primero, conseguir trabajo, luego tener un sueldo digno, como peruanos, ¿no? Entonces viene un grupo completamente distinto a generar más problemas en el sentido económico, por ejemplo, ¿no? Laboral, donde el peruano es desplazado porque el venezolano tiene un menor nivel de exigencias en ese aspecto. O sea, trabajan por lo que se les da, no hay mayor miramiento. Mira, Y ese es un argumento que la mayoría tiene respecto a la presencia de venezolanos y lo que genera uno de los principales problemas de rechazo. sí, es muy interesante tocar justamente el tema laboral. A priori también nosotros pensábamos, porque es algo revisado en mucha literatura, estudiado en muchas partes, y también pensábamos que podría tocarse desde esa perspectiva a nivel nacional. Sin embargo, en los resultados que vimos, que fueron el año pasado justamente, el tema laboral no era un determinante para la actitud de rechazo. Explicaciones de esto es que básicamente, como somos una economía informal, en un mercado informal, el empleo se reproduce. Y no quiero que se malinterprete, no se reproduce el empleo de buena calidad. Claro, es informal. Se reproduce Bueno, el empleo de mala calidad. Nuestra economía es informal, eso Es tampoco lo hemos totalmente podido informal. superar. O sea, no todos tienen un trabajo con todos los beneficios que se merecen. Entonces, el Exacto. peruano lo que pasa es que es demasiado, por así decirlo, innovador. Al momento de verse en una situación difícil, emprende, ¿no? Y si no emprende, pues obviamente se dedica a lo que pueda hacer, o sea, agenciarse para tener algo de dinero con el cual sostener su hogar. Sí, exactamente. Y justamente como hay un mayor número de venezolanos y ellos están Exitosa. autoempleados en puestos ambulantes, negocios del día a día, puestos de comida, cosa que para los peruanos, al menos en los estudios que hicimos, no generaba un nivel de competencia. Eso por la parte de los que están en el mercado como trabajadores.
En la primera parte, los que están como empleadores, los que contratan trabajadores, también ellos mismos decían, tengo que yo hacer un balance entre una persona venezolana que sí me puede tal vez exigir menos salario, pero tengo un nivel de desconfianza con esa persona, con un nacional que me va a cobrar el estándar, pero tengo un nivel de confianza con ellos. Entonces el empresario también empieza a balancear esos dos elementos y empieza a decidir, no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con la población nacional, no contratar a la población venezolana, básicamente, por ese nivel de desconfianza que puede haber. Entonces, al menos en los estudios que vimos, eso fue sí algo novedoso. Usualmente eso rompe esta idea de que el venezolano va a traer abajo los salarios, va a generar desempleo. Para ustedes eso no es correcto. Sí, en realidad, al menos en los estudios que vimos, en los resultados que vimos, en una economía como la nuestra, eso no se cumplía, al menos hasta los resultados del año pasado. Bueno, entonces, ¿es cierto en todo caso eso que dicen que la presencia de migrantes dinamiza la economía, la hace mejor? Porque a la larga ese es un argumento, ¿no?, contrario a lo que es, por ejemplo, esto que estamos viendo como argumento de xenofobia. Sí, en realidad, al menos, por ejemplo, hay un estudio del Banco Central de Reserva que hablaba de que el aumento de la población venezolana, si bien podría afectar, no tenía un resultado concluyente sobre el mercado de trabajo, sí podía aumentar los niveles de consumo, por ejemplo. Podría aumentar el nivel de consumo y eso justamente dinamizaría la economía. Sin embargo, aún como es un fenómeno que recién se está estudiando, a pesar de que tiene muchos más años en el país, se debería de impulsar más trabajo justamente relacionados al mercado laboral y cómo esto afecta las actitudes de rechazo y cómo afecta también al país, ¿no? A mí me es llamativo y creo que es importante este estudio, porque además estoy viendo políticas de regularización migratoria, del tema de la integración laboral, planes para 100 días, para un año, para 5 años, ¿no? El tema de la regularización migratoria que está ahorita en este momento siendo parte de una política ya de gobierno de Estado para ponerle algún tipo de orden a esto que ha sido completamente desordenado. Los medios de comunicación. Hay un informe y un estudio de la Universidad Católica que tiene como título "Los medios de comunicación peruanos contribuyen a la criminalización del venezolano". Entonces yo decía, tampoco es que sea tanto así, porque los medios de comunicación cubren hechos que son noticiosos. La noticia es aquello que se puede publicar. Entonces, si tú ves que un peruano está matando a alguien, lo dices tal cual, ¿no? Entonces, si un venezolano está matando a alguien, es un venezolano, digo, o sea, no tendrías por qué decirle extranjero, es un venezolano, tiene una nacionalidad, tiene una identidad, ¿no es cierto? Y es una persona que está cometiendo un acto ilícito. Eso no es criminalizar, eso es cubrir un hecho, tal cual. Entonces, no sé si el título corresponde o sea el correcto, ¿no? Sí, en realidad creo que ese justo, he leído mucho ese estudio de la Católica que mencionas, habla también del hecho de que se centra mucho en la neutralidad, se centra mucho en decir o solamente exponer elementos negativos, como si... Bueno, pero la televisión peruana y los medios básicamente tienen esa particularidad. Hay otro estudio respecto al contenido de las televisoras, por ejemplo, sus noticieros. El 80% de su contenido es básicamente criminal policial. O sea, eso ha sido no de ahora, sino de antes. No necesariamente tienen que ver con los migrantes. ¿Me dejo entender? Sí, sí, claro, claro. Esa es la naturaleza y el concepto todavía errado que tienen quienes manejan los medios de comunicación, sobre todo televisivos. Sí, exacto. ¿No? Y en realidad lo que también mencionamos en el estudio era que existen estos espacios de comunicación donde también se puede separar los elementos negativos venezolanos de los elementos positivos, para no justamente encuadrar o enmarcar a toda la población venezolana dentro de un estereotipo. ¿El estudio suyo también toca los medios de comunicación respecto al tratamiento de la información que viene por parte de los migrantes? Sí los tratamos, pero tratamos de que ellos sean unos agentes que impulsen también los elementos positivos que puede tener la migración, que creen y que puedan incentivar a que se elimine esta percepción negativa de generalización a todos los migrantes venezolanos. Exitosa. Intentamos de que los medios de comunicación, los formadores de opinión pública, las autoridades, las mismas organizaciones supranacionales y las organizaciones y las autoridades nacionales justamente ayuden a eliminar este sesgo negativo que se puede tener hacia el total de la población venezolana. Bueno, nos estamos olvidando de un argumento interesante que creo que es el más llamativo y tiene que ver con la criminalidad. No todos son criminales. Hay gente que está haciendo su trabajo, está tratando de hacerlo lo mejor posible por sus familias. ¿Cómo destierras esta percepción? Es muy complicado, lo reconocemos que es muy complicado. Y en realidad, un dato curioso en realidad es que en todo proceso migratorio que se estudia, en la mayoría de estos siempre hay esa asociación de criminalidad entre el migrante y el crimen. El aumento del crimen siempre es responsabilidad del migrante. Es algo que está totalmente registrado, por ejemplo, en procesos migratorios como de Bolivia, Argentina o de Perú a Chile también. Eran la misma justificación. Sí, claro. En Chile siempre nos cubrían tal cual. Decían banda de peruanos, mató, asesinó, ¿no? Exacto. Cometió. Bueno, eso está presente, digo, por eso te digo, eso no es un tema de ahora, es un tema de siempre. Y es sí. bastante difícil para un medio de comunicación tratar de encontrar un punto medio para
por ejemplo, de hacer una cobertura que sea del todo óptima. Además que hay mucha carga de opinión, la mía particularmente, yo lo he estado diciendo, trato de no ser partícipe de esto que es la xenofobia, pero tenemos que tratar el tema como tal, ¿no? En el caso de lo que está pasando en la frontera, lo que estamos viendo es gente, yo sé que hay toda una serie de adjetivos relacionados al tema de la migración que tienen que ser respetados, pero lo que estamos viendo aquí es personas ilegales que están tratando de entrar a un país sin los documentos que se necesitan para poder, ¿no? Primero, saber quiénes son y luego ver si se puede más adelante regularizar su condición. En este país tenemos 1.581.000 venezolanos, cifras oficiales entre comillas, pero alguien dice, no, no son 1.500.000, no, sino son 2 millones de venezolanos. Entonces, ¿cómo contenemos esa masa? ¿Cómo la asumimos? Esto no es una migración común y corriente, por eso te lo decía al inicio. Esto ya es algo completamente desordenado y que tiene una serie de problemas que los vamos conociendo de manera mucho más constante, ¿no? Sí, y también desordenado porque no hemos tenido una política migratoria correcta, no hemos tenido una política migratoria fuerte, no hemos tenido una política migratoria en realidad que pueda hacer, donde pueda permitir que los migrantes puedan ingresar de forma ordenada. Igual como pasó con el COVID, por ejemplo. El COVID exhibió que no teníamos un sistema de salud saturado, un sistema educativo que no podía responder a una pandemia. Justamente este evento está haciendo que también podamos ver de que no tenemos una política migratoria correcta, de que en realidad hemos descuidado lo que son las fronteras, de que hemos descuidado todo lo que es este ámbito. Y sí, en realidad en el rol que pueden jugar los medios de comunicación creo que está en esto, ¿no? Justamente en evidenciar, si bien se puede cubrir los hechos delictivos, lo cual es correcto, también se pueden mencionar hechos positivos o que están siendo generados a partir de la migración venezolana. ¿Y cuál sería un hecho positivo para ti que se podría destacar, por ejemplo? Por ejemplo, cómo una cultura que a veces podemos entender que es distinta, que cómo nos puede aportar al país, cómo también hay un mayor nivel de posibilidades de consumo y cómo eso puede afectar, por ejemplo, a las cifras macroeconómicas que ya de por sí están yendo a la baja en las últimas revisiones. Ya, eso es lo económico. ¿Y lo social? Sí, justo. Porque te pregunto esto ahora en el ámbito social, porque también hay esta percepción del tema de la pertenencia, ¿no? El peruano dice, esto es mío, este es mi territorio, este es mi país, lo tienes que venir a respetar. Y el venezolano dice lo contrario, estoy viniendo aquí, estoy trabajando, estoy contribuyendo a tu país. Y entonces en esa situación también están. Te pongo los escenarios para que, aunque mínimos, son importantes creo para el análisis. Sí, son en realidad muy importantes para analizar este tema que causa mucho debate y seguro causa mucha polémica, pero sí se debe de reconocer también que hay elementos positivos venezolanos que existen en el país y que no todo es crimen, no todo es que están incentivando la criminalidad y que lo están haciendo cada vez más perversa, por ejemplo, ¿no? Que están también trayendo cosas nuevas, que también pueden traer buenos profesionales, por ejemplo, que pueden atender sistemas o lugares donde no existe o donde hay una falta de profesionales. Por ejemplo, en el sistema de salud existe una falta de profesionales. Eso es algo que creo que es importante y ahí sí yo quisiera tratar, ¿no? De también enfocar el tema. O sea, sí, tal vez el país debería empezar a hacer una distinción, que no sea una discriminación en realidad, de saber quiénes están, primero conocerlos, saber quiénes están ingresando y cuáles son sus principales competencias y cualidades, ¿no? Si hay profesionales que están llegando al país, tendríamos que asumirlos en las áreas en las que no tenemos. Por ejemplo, tú lo has dicho perfectamente, hay un buen número de médicos que no pueden, por ejemplo, regularizar su condición de profesional en el país, que es bastante complicado además, ¿no? Y que podrían ser absorbidos rápidamente por sectores donde se necesita esas posiciones, sobre todo al interior del país, donde no hay médicos, ¿no? Y que tal vez sus conocimientos también ayuden, por ejemplo, para mejorar el servicio, que es bastante caótico. O por ejemplo, también el sistema de educación. En el sistema de educación también hay una falta de ¿Han advertido ustedes, por ejemplo, en el estudio que hacen, qué cantidad de profesionales de esa nacionalidad tenemos en el país, o eso todavía no se ha visto? No, en realidad no lo vimos porque fue una encuesta dirigida hacia los nacionales, no fue una encuesta dirigida hacia los migrantes venezolanos. Entonces no pudimos diferenciar mucho sus características. Sin embargo, estos datos pueden ser recolectados en la encuesta que hace el Instituto de Estudios, el INEI, en la EMPOVE. Ahí se puede ver estos datos. Claro, a ver, estos datos dicen, yo tengo aquí un dato interesante. Dice, la encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país, que es la EMPOVE del año 2022, realizada por el INEI, el 30% de personas venezolanas indicaron que se han sentido discriminadas desde su llegada al Perú. Exitosa. De ese total, el 95% señalaron que uno de los motivos fue su nacionalidad.
Bueno, pero es una cuestión básicamente por la presencia, ¿no? Por el alto número de personas que están aquí de esa nacionalidad, porque el peruano no tiene problemas con otras nacionalidades, digo. O sea, Sí, no tiene problemas con, bueno, con la comunidad inglesa, que ahora está cambiando de rey, por ejemplo, ¿no? Con la española, con la japonesa, con la china. Son nacionalidades que se han conectado muy bien con el Perú y de la cual tenemos historia. sí, exacto. Y justamente esas diferencias de rechazo que hay frente a una tipo de nacionalidad y frente a otra que no existe, es justamente fue lo que nos motivó a hacer ese tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué frente a un grupo sí hay y frente a otro grupo no hay? Pero el número, pues. A priori se puede decir por el número, también se puede decir por cómo este número impacta en los servicios públicos, por cómo este número impacta problemas estructurales que ya teníamos y venimos arrastrando desde antes y que no hemos solucionado. Como un país que en cifras está macroeconómicamente estable y que hemos tenido épocas de crecimiento en el últimos 10 años, por ejemplo, deberíamos de haber resuelto muchos problemas sociales que lamentablemente no hemos resuelto y que hace que cambios por ejemplo, el mayor número de inmigrantes generen esta actitud de rechazo frente a este grupo, porque creemos que los problemas sociales que ya son graves y que ya están presentes en el país se van a incentivar, se van a acrecentar o van a ser cada vez peores. Bien, Saúl, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por tomarte el tiempo. Creo que es importante que la audiencia exitosa sepa exactamente qué es la xenofobia, que es un problema serio, ¿no? Que no tendríamos que ser tan discriminadores, pero es que, y que tal vez deberíamos también tratar de entenderlos, ¿no? Porque hay gente que tiene muchos problemas políticos, económicos, mira, y no solamente es, a ver, no solamente es una persona, son familias enteras que han tenido que salir de su país. Yo trato de hacer la distinción, pero a veces también me desborda un poco el ímpetu respecto a lo que estoy viendo, ¿no? Sí, sí. Y a veces también peco de chauvinista, de patriótico, o sea, de decir a mi país se respeta, y esas taras que tengo yo como comunicador o como periodista también lo debe tener en extremo la población que se ve afectada directamente y que convive con grupos de venezolanos que ya radican en el Perú, ¿no? Sí, exactamente. Justamente celebramos que existen ese tipo de espacios donde pues, se pueden distinguir justamente lo que decimos al inicio. Distinguir que existen grupos, elementos buenos y elementos negativos y que no solamente por algunas noticias que vemos sobre elementos negativos debemos de generalizar y marcar a todo el grupo. Que no necesariamente son todos negativos. Saúl Helguera, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.